Tenemos una mesa muy especial hoy porque... Un debut, una nueva columna en Ruidos Molestos, que bueno, la verdad que la vemos muy auspiciosa, estamos muy contentos columna histórica. De que se sume esta columna. Para charlar un poquito es con una queridísima amiga también, que es Valen Rebori, profe de historia, intento de TikToker me dijo, pero vamos a ver ahí. Para mí ya TikToker consagrada. Ella dijo intento, pero yo diría TikToker en sus primeros pasos. TikToker. Es otra cosa. Pero ya sos TikToker. Y bueno, más o menos, estoy arrancando recién. Pero bueno, pusieron la vara muy alta, me parece, con la presentación. No, hemos visto algunos de tus TikToks y son realmente muy interesantes. Buena la dinámica, además de la data que tirás. Hoy vamos a hablar de mujeres en independencia. Mujeres de la independencia. Y además estamos con Sanelita, del de las Fuerzas del Suelo, que siempre nos acompaña. Gracias, y como gracias. estamos en víspera de feriado, podemos brindar. Hoy podemos brindar. Santi no quiere porque Los martes, se va a jugar si al vos- fútbol. todos los martes está el torneo y yo no puedo llegar borracho, llevar mamadito. Un traguito, no te va a poner en pedo. Bueno, sí, pero... Tomá, Aparte queda la Tomá, evidencia, tomá. Ahí va. el plantel va a ver después cuando Vamos yo a le hacer relargo. chin chin por el cumple de Mística. ¿Goles metidos Eh, en el torneo? Vengo pocos, pero vengo en la tabla Yendo. Bueno, bien. Muy bien. Arrancamos con la columna de Valen. Además tenemos la Fuerza del Suelo y Por las Ramas, como todos los martes. como todos los martes. Parece que esta Así semana que se nos recorta también porque el miércoles no vamos a estar al aire. mañana no podemos. salimos. Mañana tenemos festejo, estamos de cumpleañito. No es que Mañana no- tenemos Mística TV presencial. Claro, no es porque que no va a tomamos estar el Mística feriado. TV presente. Contá eso, Sane, ¿cómo es el stand? Ruidos Vamos a molestos tener se toma el stand feriado. para sacarte foto, para disfrazarte de todo lo que vos consideres cultural argentino. Te puedes disfrazar de gaucho, de colla, de granadero. Buenísimo. De todo. Tenemos maquillaje, tenemos glitter, tenemos banderita. Todo para que saque unas buenas fotos como en el carnaval. Bien, bien, me encanta. Van notando lo que es la producción de este cumpleaños, así que les recomendamos que no se lo pierdan, porque realmente va a ser una noche, tarde-noche, épica. Y 10 y media como mucho, a la cucha Algunos. y el jueves a laburar. Algunos se van a querer quedar. Bueno, capaz que el grupete de producción se queda un ratito más para festejar todo el trabajo que hay. Yo Para recién acomodar las escuché mesas. que estaban diciendo que iba a haber gin, que iba a haber tinto de verano. Hay degustación. Degustación. Hay degustación porque, gente, hemos conseguido sponsors que nos han dado bebidas y que nosotros no se las vamos a cobrar a ustedes, se las vamos a regalar para que prueben el gin que vendemos acá, para que se tomen un amargo obrero, para que se tomen un tintito de verano. Así que a pleno, gracias a todos los sponsors, después de última los digo. Tenemos picada, tenemos focaccia, tenemos pizza, Bueno, tenemos En Carlitos. el Instagram está todo. En el Instagram está todo. Libre pero- gratuita. Entrada libre y gratuita, no vamos a cobrar la entrada en el festejo. Hay unos QR que si nos quieren hacer un regalito lo pueden hacer. Perfecto. Que los van a estar encontrando por el Centro Cultural, medios no tan escondidos, pero bueno, búsquenlos. Arrancamos con Valen. Valen, primero... ¿Por dónde antes- arrancamos, Vale? Claro, antes que nada, contanos un poco tu decisión de recibirte de profe a ser TikToker y buscarle esa beta. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se me ocurrió? Surgió simplemente. A ver, doy clase en secundaria y los chicos están siempre en TikTok. Y me parece que en una época en la que está la información tan al alcance de la mano, más en cuestiones históricas, está bueno no perder esos espacios de divulgación. Bien. Los chicos están mucho en TikTok, entonces, bueno, me parece una opción divertida como para innovar también. A ver si dentro del aula también lo usan. Un poco eso. ¿Y tenés usás la herramienta para tus clases? Por el momento no, pero no lo descarto. Bien. Me parece una gran opción. También me gusta mucho jugar con ellos, que ellos inventen TikToks. No Bien. solamente yo ponerme en ese rol de TikToker, sino que ellos también se pongan que les encanta. Les Y, gusta se, mucho. se presta mucho para Sí, eso. sí, sí. Y última pregunta y ya arrancamos con la columna. Dale. ¿Crees que...? No, te iba a preguntar otra cosa, uy, ya me olvidé. Estoy mal, ¿eh? Ey, no tomaste. Hola, Rama, ¿cómo andás? No tomaste, chico. Che, no saludamos a la producción. Hola S, hola Santi, hola Rama, ¿cómo andan? Valen, entonces, no usas TikTok aún en el aula, pero ¿crees que es posible? Ellos, esto te iba a preguntar, ¿ellos saben que tenés TikTok?
No, no saben. Ah, me encanta ya me van a eso. ver, ya me van a encontrar y me van a cargar seguramente. Pero bueno, Algo te van a decir, sí. No lo blanqueé con ellos todavía, pero Bien. bueno, sí, ya lo voy a hacer, obviamente. Así me siguen Y sí. así me escuchan. Y sí, aprenden un poquito. Sí, obvio. Bueno, hoy estamos para aprender sobre independencia, mañana es 9 de julio, pero en particular sobre la historia de mujeres que tuvieron que ver con independencia. Mujeres de la independencia. Bien. Sí, les traje este tema porque me parece que, si bien es un tema que durante los últimos años está mucho más presente y lo tenemos mucho más masticado, me parece que hay cierta desequilibrio con respecto a las figuras masculinas, ¿no?, de nuestra historia. Y bueno, me parece importante y me pareció que estaba bueno traerlo y preguntarnos dónde estuvieron las mujeres durante el proceso de independencia, qué roles cumplieron y qué papel estuvieron cumpliendo ahí durante todos estos años. Bien. Y obviamente, como siempre le pregunto a mis alumnos, también les voy a preguntar a ustedes, ¿qué saben o qué conocen de este tema? ¿No? Si tienen algunas mujeres ahí reconocidas, algunos nombres que pueden rescatar. No sé si tienen que ver directamente con la independencia, pero a ver, vamos a billetes. Qué momento difícil. Muy bien. Vamos a billetes. Vamos a billetes, dale, me gusta. Remedios del Valle. Muy bien, vamos a Remedios hablar de del ella. Valle, bien. Después me pasó esto por mi vieja, que es docente, y tenía que escribir el acto de Güemes, la hermana de Güemes. Vamos a hablar de En Macaya. realidad, mi vieja lo tenía que escribir y me pasó a mí la tarea. Me dijo, che, ¿podés armar algo para el acto de Güemes? Y medio que me puse qué a investigar piola. un toque y la hermana tenía un papel bastante importante. Muy y bien. hasta ahí me quedo. Y después hay alguien que en un torneo de fútbol, en la época del fútbol para todos, el nombre era una mujer, pero no me voy a acordar. No sé si Juana Zurduy, Juana Zurduy, sí. pero, o otra era. No, Esa era mi Juana única Zurduy. carta. Bien. Perdón, China, Bueno, perdón, China, pero la tenés que meter. Si No, la tenés en la carta, no, jugala. está bien. Yo Me quería que lo sacó las digan palabras de la boca, ustedes. qué garrón. La tenía en la punta de Son la las lengua. únicas, pero bueno, Che, de ahí muy viene. bien, Santi. Pero- Bien estudiado. Pero Muy todas bien. vienen de alguna cuestión así como, no sé quién es Remedio del Valle. Sé que está en el billete, nada más. Bien, Bueno, pero bien, datita concreta. Bien, bueno, ahora te vas a enterar quién era Remedios del Valle. A ver, les pregunto esto porque muchas veces, por lo menos pensando en mi recorrido en la escuela y viendo lo que yo estudié, en muchos casos parece que la historia les pasa por al lado a las mujeres en muchos casos, ¿no? Y como digo, es un tema que está últimamente muy presente, pero que siento que falta bastante y que hay una cierta deuda histórica con ellas. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en los feriados, en el calendario de feriados, nómbrame un feriado en el que sea dedicado a una mujer. Ninguno. Ninguno, Calculo que no hay. ninguno. El de la Virgen. en De la diciembre, Virgen, pero claro. ninguna referente de nuestra historia argentina. Entonces, me parece importante, bueno, traerlas hoy. Y después, bueno, algo que hablábamos antes, que vos me preguntabas con respecto a si íbamos a hablar de la independencia o del 9 de julio. Es una pregunta muy interesante porque el proceso independentista no tenemos que quedarnos solamente con ese 9 de julio de 1816. Bien. Fue un proceso muy largo y muy complejo que significó una gran guerra y un gran enfrentamiento no solo en contra de los ejércitos españoles, sino entre los mismos criollos. Pensemos que se estaba formando algo nuevo y que nadie sabía muy bien para qué lado ir. No había mucha unidad ni una decisión unánime con respecto a cómo seguir. Entonces, si tenemos que poner un punto de partida, es el 25 de mayo de 1810. Bien, vamos a arrancar desde ahí. Sí, o sea, para que más o menos se ubiquen y no nos quedemos solamente con que la independencia fue el 9 de julio de 1816. Fue un proceso larguísimo, complejo, de mucha inestabilidad política, de una gran guerra y que abarcó 10 años. O sea, el 9 de julio fue una fecha muy importante, pero no fue la única. Bien. Y no fue ni el principio ni el final. Exactamente, exactamente. Bueno, y también entender que como sucede hoy, que cualquier proceso político de esta magnitud no es lo mismo para una mujer de un determinado sector social que para una mujer de otro sector social. Y en ese momento pasaba lo mismo, no es lo mismo para una mujer de Buenos Aires, de una familia de la élite, que para una mujer que vivió en Salta, en el interior del país, que es el escenario donde se desarrollaron las principales guerras de la independencia. Entonces, ¿cómo imaginan ustedes que vivía una mujer de principios del siglo XIX en Buenos Aires, una ciudad puerto, ciudad comercial, ciudad con mucho movimiento de población, pertenecientes a una familia de la élite? ¿O cómo creen que participó de la independencia? Si fue a la guerra, si no fue a la guerra, si participó políticamente. Más políticamente, o me la imagino en tareas de cuidado, que un poco esos eran los roles que tenían las mujeres en las guerras, salud, hospitales, ese tipo de cuidado. Juana Zurduy creo que no cumplió con nada de esos estereotipos o de esos mandatos, mejor dicho, más que estereotipos, más mandatos. Era una guerrera, Ujú, exacto. pero las demás no lo sé. ¿Alguien más?
¿Se le ocurre algo? No, iba a decir eso, como un papel, no sé si la palabra es secundario, pero más como tras bambalinas, como haciendo una suerte de resistencia, pero de una trinchera por ahí, como Claro. de soporte al hombre que luchaba, al hombre que trabajaba, al hombre que sostenía por ahí la familia. Un poco también películas de Segunda Guerra Mundial, como espías tal vez, o como Ah, infiltradas sí, en las infiltradas. filas enemigas tal vez, no sé. Bueno, si hablamos, por ejemplo, del caso de Buenos Aires, a ver, antes de la revolución, las mujeres no tenían mucha opción. O se casaban o se metían en un convento. No había posibilidad de quedar soltera porque estaba muy mal visto. Obviamente esto no significa que haya habido mujeres que lograron escapar de esos estereotipos y roles de género, pero después de la revolución, las mujeres empiezan poco a poco a meterse un poco en el plano político con las famosas tertulias, es decir, empiezan a abrirse estos espacios en los que sociabilizaban, las famosas tertulias organizadas por mujeres. Y no es que las mujeres eran las RRPP del periodo revolucionario, no se dedicaban solamente a eso. Participaban, acompañaban a los hombres y también debatían políticamente. Y seguramente acá les resuena este nombre, estoy segura que escucharon de su nombre en la primaria, que es Mariquita Sánchez de Thompson. Sí. Sí. ¿La escucharon? Sí. Sí. ¿Qué saben de Mariquita? Mariquita. Sí, Sí, sí. Mariquita, boludo, te dije. Tiene un nombre Pero espectacular. hoy te dije. Pero, Hoy hablamos de ¿por Mariquita. qué? Yo te mandé un ¿Por qué TikTok es sobre conocida? ella. No, y O yo sea, a vos te mandé una data, contala. Contá lo que te mandé. No, pero Mariquita es. Estaba sin señal. Es la hija. Uy, pero yo no quiero decir ninguna burrada porque encima queda todo grabado acá. Boluda, pero decilo si Después está- nos escrachan. Pero ella nos corrige y ejerce su profesión. Está bien. Pasa que hay cosas básicas que deberíamos saber, las más Ya lo militantes sé. políticos. Por ejemplo, Pero- la imagen Pará. tradicional de Mariquita es que en su casa, en una de las tertulias de su casa, sucedió un hecho así como muy Yo emblemático. ¿De quién era la esposa? Me la imagino como alguien fina, o sea, como Tuvo si- la varios hija, esposos. o la tuvo- hija. Tuvo varios esposos. No pasa, Ah. no tiene que ver mucho. Yo me con la Ah, por imagino ahí. como si haces algo como delicado, no, yo no como con la mano y te dicen, Mariquita Sánchez de Thompson. Me suena de ese lado, sino porque la conocemos. ¿Cómo? O- Como que eran. como una frase popular, digamos, como Claro. medio que en la Ok. cultura popular Porque está. era miembro de una familia de la aristocracia Bien. de Buenos Aires. Y era una mujer que organizaba las tertulias en su casa. Pero muchas veces, digamos, la imagen tradicional que nos llega de Mariquita es de esta mujer que organizaba las tertulias en su casa, que recibía a los hombres revolucionarios, que en su casa se cantó el himno por primera vez. Y es como una imagen un Claro. poco suavizada, como un poco blandita de Mariquita, cuando en realidad Mariquita no era De su rol. Sí, no era ni blandita, ni suavecita, ni nada por el estilo. O sea, era una mujer moderna y que supo marcar una independencia muy importante con respecto a la figura masculina. No solo fue moderna, antes les decía que tuvo varios esposos. Bien. No, Rarísimo para la época. ¿O sé no? Si, no sé si era tan raro. Ah. A Mariquita, por ser parte de una familia de la aristocracia, los padres le habían arreglado un casamiento a los 14 años con un señor de 50. Hoy nos puede parecer un Sí. delito. Lo bueno que debe haber durado poco el señor de 50. Y, En esa y sí, época. porque en esa Qué época la utilitarista, expectativa de Santi. vida. Bueno, no terminan casándose porque Mariquita. No terminan casándose porque Mariquita se va a rebelar y va a decir: yo con este señor no me pienso casar, no estoy enamorada, no me gusta. A mí me gusta Martín Thompson, que era un joven. Era su primo, en realidad, no era un Bueno. cualquiera. Otro Bueno. casamiento polémico. Sí. Para la época, cero polémico el casarse con linaje, primo. aparte. Y hay que medio- mantener el linaje de medio familia. intrafamiliar. Sí, no era algo fuera de lo común en ese momento. Bueno, se terminan casando, termina pidiéndole autorización al virrey Sobremonte en ese momento. Es decir, fue bastante engorroso el camino del casamiento de Mariquita y de Lo consigue. Martín. Lo consigue, sí, Bien. se terminan casando. Pero además de ser una mujer moderna en cuanto a cuestiones sentimentales, era una mujer muy moderna en sus ideas. Ya les digo, no solamente organizaba las tertulias, sino que también participaba con su intelecto y con sus ideas. En esas tertulias, ¿qué pasaba, Valen? Las tertulias eran reuniones en las que las personas se juntaban a debatir ideas, obviamente en un principio ideas filosóficas, literarias, políticas, pero con la revolución se imaginarán que el tema más picante era los temas revolucionarios. Y sí. Los revolucionarios se juntaban ahí y hablaban de las distintas estrategias, de los avances de la revolución. Y ahí Mariquita siempre estaba presente. De hecho, se dice que tenía una capacidad de debate tan importante que eso llamaba la atención de los varones y parece que tenía bastante levante. Era la Cristina de la época. Hay algo de podría, eso. podría decirse. Hay algo de eso.
Y además de nutrirse en cuestiones intelectuales, ella estaba muy interesada en hacer traer todas las ideas de Europa al Río de la Plata. Consideraba que en Buenos Aires había un atraso con respecto a eso, y pensamos que se estaban debatiendo ideas importantes. Se estaba hablando de revolución, de independencia, de forma de gobierno, o sea, ideas bastante importantes que necesitaban un sustento teórico. No podían hablar de cualquier cosa. Y Mariquita no solamente participaba de estos debates, sino que se preocupó por traer toda esta teoría desde Europa. No olvidemos que en 1789 allá se produce la Revolución Francesa, entonces todas estas ideas estaban como muy al alcance de la mano. Así que ahí tenemos el ejemplo de una mujer que, a pesar de los estereotipos impuestos por la época, supo escapar de estos roles de género y supo presentarse como una mujer bastante moderna y muy presente, que aportó con sus ideas y con sus debates. Vale, ¿esas tertulias ya existían o medio que las impulsó ella? No las impulsó ella, pero sí empezaron a usarse más a partir. Son espacios de sociabilidad que se dan a partir de los días revolucionarios. Sí. Porque en la Revolución Francesa o en las revoluciones de esa época, los espacios esos culturales que empezaron a mezclar gente común, por decirlo de alguna manera, con la nobleza, empezaron a ser muy importantes. Bueno, acá también, desde ya. Sí. Era el lugar a donde se imaginan que el WhatsApp y todas las cosas no existían, así que era el lugar a donde se enteraban de los avances de la revolución. Entonces estamos en 1810 con Mariquita. Sí. Bien. Sí. Pero para no quedarnos solamente con Mariquita, porque solemos tener una historia muy porteñocéntrica a veces, ¿no? Es cierto. Se centraba mucho en Buenos Aires. Nos vamos a ir un poco hacia el norte, a una familia también de la aristocracia, a una mujer también de la élite, que ya la nombraron antes, la señora María Magdalena Güemes. Bien. Que no sé si conocen algo de su hermano. Imagínense, si su hermano fue invisibilizado por 200 años, imagínense ella, que era del interior, se vinculaba con los gauchos y era mujer. Claro. Triplemente invisibilizada. Y también cumplió un rol fundamental en los ejércitos del norte. Pensemos que vivían en Salta, la familia Güemes es una familia de hacendados muy rica, muy tradicional. Descendían inclusive de los conquistadores españoles por parte de la madre. Y estamos hablando de Salta, una sociedad extremadamente conservadora, ¿sí? Que lo sigue siendo hasta la actualidad. Lo sigue siendo, y en ese momento imagínense. Y además, en este espacio se van a librar las batallas de la independencia más importantes. Entonces, entre 1812 y 1823 aproximadamente, va a tener un estado de guerra constante. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando Güemes, los hermanos Güemes, se enteran de la revolución, son los primeros en adherir a la causa revolucionaria en Salta. Y ahí Güemes va a empezar a organizar las milicias de los gauchos, algo que me olvidé de aclarar, que es muy importante, que a pesar de ser ricos y hacendados, ellos tenían un vínculo muy estrecho con los sectores populares en Salta. ¿Cómo se relacionaban? Y te imaginas que trabajaban en el campo. Los peones, digamos. Los peones y los gauchos. Y los gauchos. No solo un vínculo muy estrecho, sino de mucha lealtad y de mucho respeto. No sé en qué año, pero de hecho Güemes es elegido gobernador o ungido, no sé cómo se llegaba al poder en ese momento. Lo eligen, no es que alguien lo nombra, él se nombra, lo eligen los sectores populares, y esto no es un dato menor para la época, obviamente. Toma amargo. ¿Qué? Tómate el amargo, Bueno. Chinar, tranquila, pobre, porque no para de hablar. Si no lo querían a Güemes porque se era cercano a los gauchos, imagínate si van a querer a la hermana, que encima es mujer. No, Exacto. claro, ningún tipo de chance. Muy interesante la columna hasta acá. Estoy aprendiendo muchísimo. Sí. Debo decirlo. Hacia data. Te seguimos escuchando. ¿Los mareé? No, venimos. Estamos concentrados. Pará, Estamos yo agrego algo por ahí para que se entienda también, que es que la pelea de Güemes es importante por la ubicación geográfica. O sea, España estaba en Perú y no sé si lo iba a decir, pero para situarnos un poco geográficamente. Bien. O sea, venían de arriba y no llegaban a Buenos Aires primero, llegaban a Salta primero. Exactamente, entraban por ahí. Muy bien. No, el Santi me Yo pone hice una- la hace, ¿qué fue? ¿El 20? Y me tuve que poner a escribir el discurso que una docente leyó en la escuela que trabaja mi vieja. Ah, Por eso sabía todo esto. Vos le hiciste el discurso a la docente. Claro, a mi vieja. A tu vieja. Claro. Te mandamos un saludo. Bueno, bien, seguimos. Y ahí Macacha va a cumplir un rol fundamental, ¿no? Cuando se enteran de la causa revolucionaria, van a ser de los primeros en adherir los hermanos Güemes. Y ahí es cuando
Güemes, hombre, empieza a organizar a los gauchos y forma el ejército de gauchos, que después va a ser conocido como los Infernales de Güemes, que no sé si los conocen. No, yo no lo había escuchado. Gran nombre para una banda de La rock. producción asiente. Está un poco más culta que el resto de la Sí, mesa. ¿Querés venir acá al piso? No, pero Vení, a lo mejor mete un bocado. igual porque no es necesitamos- algo, o sea, popularizado, No, digamos. No, no es No, algo que te enseñan en la escuela. No, desde ya que Bueno, no. De hecho, salvo si van con la profe Vale. Claro. no, Güemes es una figura que hace poco empezó a popularizarse. Tenemos el feriado de Güemes hace pocos años, de hecho. Sí, lo instaló Cristina. Sí, y es un prócer que te digo que se sienta en la mesa con Belgrano y San Martín, o sea, a ese nivel. Claro. Y durante muchos años... Nadie no, lo conocía. no. Sí, hace poco estuve en el norte y hay estatua, monumento, calle, todo Güemes. Sí, sí. Casi tiene provincia Güemes. Provincia. Salta se va a empezar a llamar y Güemes. ahora que me lo hicieron pensar, yo sabés que relaciono todo con el fútbol. Güemes, por ejemplo, está en Santiago del Estero el club. O sea, todo el norte lo reivindica. Sí, fue una figura muy importante y su hermana también, porque cuando conforma este ejército de gauchos, Macacha va a cumplir un rol fundamental. Macacha, como le llamaban a la hermana. Ahí va. El El apodo. apodo, sí, María Magdalena Macacha Güemes. Porque, bueno, primero va a empezar con un rol no tan protagonista, va a empezar con el tema del armado de los uniformes, pero después va a encargarse de organizar y de ejecutar tareas de espionaje, algo fundamental y clave, porque ¿quién iba a sospechar de un grupo de mujeres que Claro. estaba ahí mirando a los ejércitos realistas? O sea, no eran Muy interesante ese rol. muy interesante. Qué y bien las mujeres ahí Además sacando eso, datita. Sacando datitas, sí. No solamente Macacha, sino todo el grupo de mujeres que la acompañaban, ¿no? Claro, ella arma un escuadrón de espionaje. Ujú, exactamente. Bien. Iban a espiar a los ejércitos realistas, los seducían, se disfrazaban, anotaban los mensajitos, anotaban mensajes para su hermano y después se lo hacían llegar, básicamente para que él estuviese al tanto de que se adelantara a los movimientos de los Claro. españoles. Se cuenta que Macacha iba a observar a los ejércitos realistas y que se ponía en uno de sus bolsillos granos de maíz. Y que ¿Para qué? Ahora te cuento. Cuando escuchaba ¿vieron cuando pasan, no sé si lista, no sé cómo se llama, cuando van nombrando a los soldados para ver cuántos Sí. son y los están contando? Ella, por cada uno que daba el presente, se lo pasaba al bolsillo contrario y así podía tener un recuento de la cantidad que De eran cantidad de soldados que había. para después contarle a su hermano, Muy bueno. para que tenga una idea del panorama más o menos. Y no solamente desde el punto de vista militar, sino político. Como bien dijeron antes, Güemes fue electo gobernador de Salta. Y Macacha era un poco su mano derecha, su jefa de gabinete, podríamos Bien. decir. Y de hecho, cuando... Su Karina, dijeron por ahí. Karina Milei dice la producción. Bueno, en ese momento el incesto no sé si era tan grave como ahora. No, pero ¿qué está acusando a Güemes? No acusé. No, Hombre, escandalizado un hombre- Facundo, escandalizado. un hombre- No sí, puede no. creer lo que acaba de pasar. La falta de respeto Me quiere a Prócer, echar, la me falta- quiere echar, la me falta quiere de echar. respeto a Prócer es total. Bueno, gente, qué sé yo. Felizmente casado, aparte, Güemes. No sabemos si felizmente casado. Eso no lo sé, la verdad. Bueno, él tenía su Karina. Sí, su mano derecha, su hermana Macacha, que cuando Güemes se iba a combatir con su ejército de gauchos, su hermana se hacía cargo de la provincia de Salta. O sea, no solamente cumplió un rol ahí muy importante en lo militar, sino también en lo político. Estamos hablando de una mujer que se hacía cargo de una provincia entera. Podríamos decir que la primera en la historia Claro. de tener un rol de esas características. Pero bueno, esta fue más o menos La historia de Macacha Güemes. Sí, y además, perdón, Sí. No, te iba a hacer una pregunta. No sé si ibas a decir por la casa, no, que pero- les iba a contar que obviamente al tener este vínculo tan estrecho y tan cercano con los sectores populares, de quién se pudieron haber ganado el odio y la bronca. De la aristocracia, la De oligarquía. la aristocracia a la que ellos pertenecían, o sea, Claro. no olvidemos que ellos eran de la aristocracia. Sí, en ese momento nadie pobre triunfaba en términos de político de guerra. Y era muy difícil. No, realmente. no había chances. Pero bueno, sí, se opusieron los sectores aristocráticos de Salta, tanto que en 1821, cuando Güemes ya estaba, digamos, había fallecido, el gobernador de ese momento, que era opositor a los Güemes, va a secuestrar a Macacha
y se va a producir lo que se conoce como la Revolución de las Mujeres, que básicamente fueron las mujeres y los gauchos que se levantaron en Salta para pedir por la liberación de Macacha. Y a partir de ese momento se la conoce a Macacha como la madre del pobrerío, ¿no? Como para que Bien. vean ese vínculo que tenía con estos sectores. ¿Ella en qué año fallece? La- aproximadamente. Exactamente, no lo sé, pero sé que fallece casi a los 80 años. O sea, va a tener mucho una vivió. vida Eso te iba a muy... preguntar yo, bueno, lo de la Revolución de las Mujeres no lo conocía. ¿Y cómo sigue ella? O sea, Salta después, una provincia que siempre es gobernada por la oligarquía, vuelve a tener el rol Siempre va a político. seguir involucrada en la política, siempre va a estar muy interesada por el rol de las mujeres en la política y siempre va a estar ahí, o sea, hasta sus últimos años va a estar involucrada. De hecho, también va a estar muy preocupada en todo lo que es la educación para las niñas, va a fundar una escuela, la primera escuela dedicada a la educación para mujeres en Salta, o sea, siempre va a estar muy presente. Así que bueno, tenemos a Mariquita por un lado, a Macacha por el otro. Pero ¿qué pasaba con las mujeres pobres? Porque no las nombramos todavía. Bien. ¿Qué rol les parece a ustedes que cumplían las mujeres pobres en el proceso de independencia? Y Ninguno, no sé. bueno, en ese Mandar al momento marido 1800, bueno, 12, 13. yo no quiero mandarme ninguna cagada, No, porque soy boluda, chota, pero- soy chota, me llevé historia a la secundaria. No pasa nada. Y eso que me gusta, pero bueno, le tendría que dedicar más tiempo. Tenemos esclavos. ¿Cómo? ¿Tenemos- ¿Mística tiene esclavos? No. Ese- Mística tiene esclavos. ese es No, Portland, en esa esclavo. época Los tenemos militantes de esclavos. la fe. Tenemos libertad de vientre, pero Todavía- tenemos esclavos. Bueno, sí, mi libertad de vientre es 1813, pero sí, había Bueno, esclavos. pero o sea, los, No que, pensemos los que solamente- todavía eran esclavos siguen siendo esclavos. Sí, 1816. 1853 recién Ahí se prohíbe la esclavitud. sí. En temas de. O sea que me imagino que la clase pobre, en parte esclavos todavía, después de 3 años de la libertad de vientre, que también la realidad es que la libertad de vientre se instala en la Asamblea del año 13, pero ¿qué otra oportunidad iba a tener los hijos de esclavos? Sí, yo pensaba lo mismo, como una participación más bien marginal y sometida. Y sí, No me sé imagino si eso. No sé si a ver, eran los que iban a la guerra, básicamente. Claro. ¿Se imaginan que Mariquita Sánchez de Thompson no se iba a cargar el fusil y a ir a fusilar al Pero las ejército real? mujeres, ¿iban también al frente de combate o se miraba como, che, mandamos una mujer es un problema? Bueno, antes nombraste a una que fue al Juana frente. Zurduy. Perdón, acá en el chat ponen que intuyo que habla del rol de este sector, que dice, de todo, hay que pensar que mientras están todos los hombres en la guerra, aunque había mujeres también, todo el laburo recaía en los que se quedaban. Exacto. Las mujeres no solamente fueron a la guerra combatiendo, pero también brindando asistencia, brindando cuidado, armando uniformes, sino que además cuando los hombres de la familia se iban a la guerra, alguien tenía que mantener a esa familia. Claro. Alguien tenía que mantener la economía del hogar, la economía doméstica. Y fueron esas mujeres las que se cargaron al hombro en la economía de la familia. Ya sea administrando las haciendas, ya sea administrando todo lo que tenía que ver con la producción artesanal. O sea, fíjense si no participaron todas, obviamente dependiendo del contexto, ¿no? Obviamente. Y del escenario en el cual vivían, pero todas a su forma participaron de alguna manera. Y dentro de las tareas de cuidado, volviendo un poco a eso, había un grupo de mujeres que brindaron asistencia en, no me acuerdo ahora el nombre de la batalla, yo sabía que me iba a olvidar, pero No bueno, pasa no importa. nada. Una batalla muy importante que va a perder Belgrano en 1813. Había un grupo de mujeres muy, muy importante que brindaba asistencia a los soldados caídos, y había una mujer que se destacaba, no la quería dejar de nombrar, porque no solo era mujer, sino que además era liberta, o sea, era afrodescendiente. Ujú. Entonces nos permite ver no solamente el aporte de las mujeres, sino también el aporte de nuestra historia afro, que muchas veces se niega y durante tanto tiempo estuvo invisibilizada. Bien. Así que eso también me parece importante y es, bueno, como nombraron antes, María Remedios del Valle, que hoy la tenemos en el billete de 10.000 pesos, ahí al lado de Belgrano. Allí está. María Remedios del Valle nació en Buenos Aires y bueno, después se va a combatir con los ejércitos del norte. Va a estar en todas las batallas más importantes, en Tucumán, en Salta, en Huaki, va a estar en el éxodo jujeño. ¿Ella va a cumplir este rol de cuidado en las batallas o va a ser guerrera? Va a estar al frente, va a ser nombrada capitana del ejército por nada más y nada menos que Belgrano. O Bien. sea, va a cumplir un rol muy, muy importante. La van a intentar fusilar 7 veces, la van a tomar prisionera y van a azotarla durante 10 días seguidos los ejércitos realistas. Es una mujer que realmente puso el cuerpo.
Pero cuando vuelve a Buenos Aires, ¿cómo creen que la recibieron? Mal. Sin ningún tipo de honor. Sí, sí. Ni Te reconocimiento. iba a Sí, preguntar si reconocimiento. la batalla era la de Paraguarí o Tacuarí. No, la Porque tengo- eso es de la 1811 y la batalla de Salta es de 1813. No, la tengo De anotada acá. Belgrano. Es la Me batalla- fijé recién. Googleando. Y sí, boludo, que voy a. No, está muy bien. Te iba a preguntar. Es si la alguna- batalla de Ayohuma. Ah, bien. Ayohuma. Bien. Bien. Bueno, no la recibieron ni con laureles, ni con flores, ni con medallas, ni nada. Todo este reconocimiento que le había dado Belgrano en el norte, en Buenos Aires no se le va a dar. Le va a costar mucho ser reconocida y no es recibida como una heroína de independencia como lo fue. De hecho, va a vivir en la pobreza durante muchos años. Una heroína de la independencia viviendo mendigando, viviendo de la venta ambulante de pastelitos, de tortas fritas. Ella estuvo siempre radicada en Buenos Aires y vuelve a Buenos Aires. Y vuelve a Buenos Aires. Bien. Sí, sí, sí. Hasta que, bueno, un día, ya como para ir cerrando, en una de esas tardes en las que deambulaba entre la plaza y la iglesia pidiendo para comer, la va a ver Viamonte y la reconoce y dice, no puede ser que la madre de la patria, así la llamaban, como para que entiendan el nivel de importancia que tenía, Sí. esté viviendo en estas condiciones. Entonces le va a tramitar una pensión un poco polémica porque no le alcanzaba mucho para subsistir, pero bueno, es una mujer a la que realmente le costó mucho el reconocimiento, no solo en su momento, sino ahora también, porque Sí, muy cierto. no sé si es tan popular. Está en nuestro billete de 10.000, pero bueno, Sí, pero sin mucha explicación. sin mucha explicación. Sí, sin tal mucha cual. explicación. O sea, está ahí, pero nadie, o sea, el que sabe, sabe y el que no, bueno, Averigualo. averiguado. Sí, bueno, el 8 de noviembre es el día, en honor a ella, el día en el que se recuerdan o que sirve para conmemorar la historia afro dentro de Argentina. Bien. Así que también es un dato. ¿Nos queda Juana? ¿O No la cerramos pre- acá? No la preparé para hoy. Porque es la más conocida. Porque es la más conocida. Es la más tal cual. conocida. O sea, si no saben algo de Juana, van y lo buscan. Corta la bocha. Aunque creemos que la mayoría... La próxima algo podemos charlar de Juana si quieren. Pero pídanlo, qué hacemos, Pídanlo al producción? chat, pídanlo, Producción. pídanlo. Estuvo muy Ah, activo no. el chat, me gustó. Bien, qué lindo. Valen, muchas gracias. La verdad, no te hemos esperamos, interrumpido te mucho esperamos que porque vuelvas. estamos aprendiendo con vos. Ya nos debes haber calado un poco la onda. Somos medio burritos en historia. así Sí. que No, me sorprendieron. tenemos mucho para aprender contigo. Te esperamos prontamente. Se van a estar comunicando con vos desde producción para ver qué día venís. Me voy y con demás. ganas de leer un libro así de historia. Siempre desde la ignorancia. Lindo. Siento que quiero saber. abordan ¿Tenés los Ahora, tiempo? No. Y bueno, no, por eso venimos a aprender con Vale. Tiempo hay, ¿cómo Si no no va a haber tenés tiempo de leer historia, vení y escuchar ruidos molestos con Vale. Y el Rebori. TikTok. ¿Cómo es tu Y cuenta el en TikTok? Eso, Arroba scrolleando y un bajo el pasado. Scrolleando Ay, el me pasado, encanta ahí el nombre. tenés. Me encanta. Muy Bueno, bueno. ahora de esto sale un clip, los puedes subir a TikTok, lo vamos a subir a Mística TV y vamos a aumentar ese flujo de redes porque son cosas que realmente valen la pena que sucedan en redes sociales. Es utilizar la herramienta en el buen sentido para algo lindo, para proyectar a los niños, a los adolescentes y, ¿por qué no, nosotros, que a a los niños y nosotros que adolescentes, somos nosotros, adultos ya nosotros. bastante Uy, grandulones? qué bárbaro. Para aprender un poquito más de la historia de nuestra patria, que es muy importante. Así que muchas gracias. vale. Muchas por gracias. venir. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Y vamos a un cortecito y ya venimos. Vamos un con todo lo que cortecinio tenemos. y volvemos. Dale, no se Ah. vayan. Somos Los Olvidados y los esperamos a todos y a todas los lunes de 14 a 16 por Mística TV.